Y busquen por favor ahí en sus Biblias el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Estamos todavía en lo que es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, por allá a mediados del primer siglo, ¿recuerdan? Por el año 50, 51, 52, más o menos del primer siglo, el apóstol Pablo, acompañado por Silas, por Timoteo, por Lucas, en algún momento también, llevaron a cabo este segundo viaje misionero. La semana pasada, no sé si recuerden los que estuvieron aquí, la semana pasada vimos en el capítulo 17 y dejamos al apóstol Pablo y a sus, sobre todo a Pablo, lo dejamos allí en Atenas, en la ciudad de Atenas, ¿recuerdan? Después de haber estado en Tesalónica y después de haber estado también en Berea, dice que el apóstol Pablo, ayudado por algunos creyentes allí de Berea, se dirigió rumbo a Atenas, y allí en Atenas habló, cuando le dieron la oportunidad, en el Concilio Supremo, como dice la traducción que estamos usando, en el Areópago, como dice la Reina Valera, le dieron la oportunidad de hablar y de predicar el mensaje del Evangelio delante de mucha gente, gente preparada, gente culta, filósofos, y el apóstol Pablo predicó, como era su costumbre, el mismo mensaje, predicó a Cristo Jesús, su vida, su muerte, su resurrección. El apóstol Pablo tenía claro una cosa, dejar bien claro que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Y como lo vimos la semana pasada, el apóstol Pablo usaba las Escrituras para hablar de Jesús y para demostrar esto precisamente, Jesús es el Mesías. Algunos respondieron a ese mensaje de manera positiva, creyeron el mensaje del Evangelio, otros no, otros lo menospreciaron, se burlaron, como en el caso de los atenienses. Otros fueron un poco más allá, como en el caso de los judíos de Tesalónica, que armaron un alboroto con la intención de tomar a Pablo y a Silas y llevarlos arrastrando hacia las autoridades. Hay diferentes reacciones al mensaje del Evangelio, pero algo que debemos de tener presente tú y yo es esto: con la ayuda de Dios podemos y debemos procurar mantenernos firmes en la palabra de Dios y mantener bien agarrado el mensaje del Evangelio y predicarlo en la medida que el Señor nos dé oportunidad a diferentes tipos de personas, sin importar la reacción o la respuesta que pueda tener la gente al mensaje del Evangelio. Así que Pablo estuvo en Atenas, salió de Atenas y se dirigió a otro lugar. Y entonces en el versículo 1 del capítulo 18 vemos, y vamos a continuar allí, capítulo 18 de Hechos, versículo 1. Dice así: después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Se fijan? Ya, después de lo que pasó allí en Atenas, el apóstol Pablo todavía, al parecer, no estamos seguros de esto, pero al parecer todavía no llegaban con él Silas y Timoteo. Y dice que se dirigió a Corinto, a la región de Acaya. Estando allí en Corinto, vean lo que sucede, versículo 2. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Quiero que veamos brevemente en este tiempo, quiero que veamos la mano de Dios obrando en diferentes lugares y en diferentes personas. Podemos
no sé si pensamos en el título para esto que vamos a ver, podríamos ponerle el título de la siguiente manera: la mano de Dios, así, tal cual, la mano de Dios obrando. O podemos también llamarlo de esta manera: Dios, el Evangelio y los creyentes. Dios, el Evangelio y los creyentes. Lo que quiero que veamos entonces es cómo Dios obra en diferentes lugares, de diferentes maneras y con diferentes personas. Ajá. Así que Pablo sale de Atenas, llega a Corinto, y allí en Corinto podemos ver, junto con Pablo y junto con este matrimonio del cual ya leímos, podemos ver la mano de Dios. ¿Te diste cuenta de lo que sucedió allí en Corinto? Dice que allí el apóstol Pablo conoció a un judío. Ve pensando en esto y hazte la pregunta: lo que estamos viendo, lo que el apóstol Pablo experimentó o vivió allí en Corinto, la pregunta es esta: ¿fue casualidad o no? Porque una lectura así superficial, rápida, nos podría llevar a eso, ¿no? Y decir: mira, allí en Corinto había un judío. Qué casualidad, ¿no? Había un judío. Y era un judío que estaba casado con una mujer también judía. El hombre se llamaba Aquila, la mujer se llamaba Priscila. Ellos estaban allí, en Corinto. Pero estaban allí no por casualidad. Igual, vuelvo a lo mismo. Podríamos pensar: mira, qué casualidad que este matrimonio llegó allí a Corinto casi al mismo tiempo que llegó el apóstol Pablo. ¿Te fijaste cómo dice de este matrimonio de Aquila y Priscila? Versículo 2. Dice que Pablo los conoció allí, a Aquila, y dice: nacido en la región del Ponto, oigan, quien estaba recién llegado a Italia con su esposa Priscila. O sea que este matrimonio llegaron a Corinto casi al mismo tiempo que el apóstol Pablo. Pregunta nuevamente: ¿ustedes creen que eso fue casualidad? No. Nosotros sabemos, creemos y enseñamos que todas las cosas están en la mano de Dios. Dios tiene sus planes para cada persona, para cada familia, para cada matrimonio. Dios sabe lo que hace. Y aunque nosotros muchas veces no nos damos cuenta o no entendemos o no sabemos los planes de Dios y qué es lo que Dios quiere para mi vida o para mi familia o para mi matrimonio o para mi iglesia, lo cierto es que Dios sí sabe lo que hace. Ahora mira, hablando de este matrimonio de Priscila y Aquila, o de Aquila y Priscila, dice que estaban recién llegados allí a Italia. Ahora, ¿notaste la razón por la cual llegaron a Italia? Dice el versículo 2 también, que habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. ¿Te fijas? O sea que ellos no salieron por gusto. Ellos vivían en esa región del Ponto y tuvieron que trasladarse a Corinto, pero no lo hicieron porque ellos quisieran hacerlo, no lo hicieron por gusto, no lo hicieron porque querían encontrar otro estilo de vida, otro lugar donde vivir. No, dice que salieron, y no solo ellos, dice que todos los judíos de Roma tuvieron que salir de allí, de ese lugar de Roma, por un decreto del emperador Claudio César, que deportó, dice, de Roma a todos los judíos. Esa es una manera amable de decir las cosas, ¿no? Cuando dice que Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. ¿Sabes qué es lo que hizo en realidad este hombre, emperador? Los corrió, los expulsó. Y probablemente no lo hizo de manera amable. Todos los judíos que estaban en Roma en ese tiempo, en tiempos del emperador Claudio César, tuvieron que salir. Tuvieron que dejar su hogar, sus casas, sus trabajos, tuvieron que dejar su vida allí en Roma y tuvieron que trasladarse a diferentes lugares. En el caso de Aquila y Priscila, ellos fueron a dar a
Corinto. El texto no lo dice, pero es probable, yo casi me atrevo a asegurar, que Aquila y Priscila, cuando llegaron a Corinto, ellos ya eran cristianos, ya eran creyentes. Ajá. Y si alguien pregunta, bueno, ¿y cómo podemos saber eso? ¿O de dónde sacamos esa suposición? Bueno, mira, vamos a verlo rapidito. ¿Te diste cuenta de dónde eran Aquila y Priscila? Bueno, ellos habían salido de Roma, pero particularmente dice otra vez en el versículo 2 que Pablo conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región ¿de dónde? Del Ponto. Quédate con eso, la región del Ponto. Aquí mismo en Hechos, regresa a unas hojas allí en tu Biblia, y vamos a recordar en el capítulo 2, aquel acontecimiento que conocemos como el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Cuando allá en Jerusalén, en la celebración del día de Pentecostés precisamente, en esa fiesta habían llegado a Jerusalén y estaban reunidos en Jerusalén judíos de diferentes partes del mundo de aquel entonces. Sabemos lo que sucedió, ¿no? En aquel lugar, cuando estaban los apóstoles reunidos y el Espíritu Santo vino sobre ellos, y les dio la capacidad de hablar en diferentes idiomas, diferentes lenguas. ¿Ok? El apóstol Pedro habló, y vamos a recordar lo que dice el pasaje. Por ejemplo, mira, capítulo 2, versículo 5. 2:5 dice que en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Vamos a seguir leyendo, versículo 6. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, oigan, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, ¿te fijas? El Ponto. ¿De dónde era Aquila? Del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, etcétera, etcétera. Todos estos judíos reunidos allí escucharon el mensaje del apóstol Pedro, que viene en los versículos siguientes, allí mismo en el capítulo 2. Y muchos de ellos, al oír el mensaje del evangelio predicado por Pedro, creyeron el mensaje, creyeron en Cristo. Fueron contristados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, miren, allí mismo, capítulo 2, versículo 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y mira, vamos a brincarnos al 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. ¿Te fijas? Así que en ese lugar, en ese día, estaban reunidos judíos de diferentes lugares. Entre esos lugares estaban gente de El Ponto, de donde era Aquila. Es probable que Aquila, junto con su esposa, hayan estado allí ese día. Y es probable que hayan escuchado el mensaje del evangelio predicado por Pedro, y Aquila con su mujer sean de esos 3,000 que creyeron el mensaje, que fueron bautizados. Es probable. Así que es muy probable, repito, aunque el texto de Hechos 18 no lo dice, pero es muy probable que cuando Aquila y su mujer Priscila llegaron a Corinto, ellos ya eran creyentes. El punto de todo esto que estoy mencionando es este. Quiero que nos demos cuenta
cómo Dios obra de diferentes maneras, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, y muchas veces nosotros no sabemos cómo lo hace Dios, muchas veces nosotros no entendemos cómo lo hace Dios, pero Dios tiene sus planes buenos, precisos, planes para cada uno de nosotros. En el caso de Aquila y Priscila, imagínate, ellos no sabían lo que Dios estaba preparando para sus vidas. Si ellos estuvieron aquel día de Pentecostés en Jerusalén y oyeron el mensaje del Evangelio predicado por Pedro y creyeron, es porque Dios ya estaba obrando, no nada más ese día, sino desde antes, estaba ya preparando el corazón de ellos para que en ese día, al escuchar el mensaje del Evangelio, ellos lo entendieran, lo creyeran y se arrepintieran y hayan nacido de nuevo y se convirtieran en creyentes. Y entonces, ya siendo creyentes, no sé, de alguna manera, igual, el texto no lo dice, pero fueron a lo mejor regresaron a su lugar, a Roma, donde vivían. Probablemente habían estado en Jerusalén ese día de Pentecostés únicamente para la fiesta y luego regresaron a su lugar donde vivían. Hasta que llegó el tiempo en el que el emperador Claudio César mandó deportar a todos los judíos de Roma, incluyendo a Aquila y a Priscila, y ellos tuvieron que salir de allí, de donde vivían, para buscar otro lugar donde vivir. Por la gracia de Dios fueron conducidos y llegaron hasta Corinto, y allí conocieron al apóstol Pablo. Y resulta, se dieron cuenta también de ese detalle, versículo 3, dice que Pablo cuando los conoció, bueno, regresen a Hechos 18, versículo 3. Dice que Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque eran, ¿quiénes? Tanto Aquila como Pablo eran fabricantes de carpas, ¿eh? Tanto uno como otro. Otra vez, vuelvo y pregunto. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Lo que creo, y estoy seguro de esto, es que Dios estaba obrando de antemano, con mucho tiempo de anticipación, en la vida de Pablo, en la vida también de Aquila y de su mujer, y Dios preparó ese encuentro entre Pablo y este matrimonio. De modo que cuando Pablo llegó a Corinto y conoció a este matrimonio, imagínate el gusto que le habrá dado a Pablo. Allí estaba ya una familia, un matrimonio de creyentes, judíos creyentes, que abrieron sus puertas para el apóstol Pablo, lo hospedaron, trabajaron con él. Allí estaba ya todo listo para que allí en Corinto se comenzara una nueva obra, una iglesia. Allí estaba. Todavía probablemente no lo sabían Aquila y su mujer, todavía no lo sabían, a lo mejor a estas alturas todavía no entendían bien cuáles eran los planes de Dios para ellos. Pero yo estoy seguro que este era un matrimonio temeroso de Dios. Estoy seguro que tanto Aquila como su mujer eran hombres temerosos de Dios, dispuestos a ser usados por Dios. ¿Y saben lo que hizo Dios? Dios los usó. Cuando Pablo salió de Corinto, vamos a ver lo que pasó. Mira, capítulo 18, versículo 18. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y se fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria, y mira, ¿a quién se llevó? A Priscila y Aquila con él, a ese matrimonio que conoció allí en Corinto. Ese matrimonio de el esposo y la esposa, hombre y mujer temerosos de Dios, que le abrieron las puertas de su casa. Ese matrimonio
que trabajaban en lo mismo que trabajaba el apóstol Pablo y se los llevó con él. Dios tiene planes, hermanos. Y muchas veces, repito, nosotros no sabemos cuáles son los planes que Él tiene para nosotros. Pero, como lo hemos mencionado, muchas veces, aunque no lo veamos, aunque no lo entendemos, eso no quiere decir que Dios no esté obrando, que Dios no esté haciendo nada. Repito, Aquila y su esposa, probablemente a estas alturas, ellos no sabían, o a lo mejor ni siquiera tenían idea de lo que Dios estaba haciendo en ellos, o lo que Dios estaba preparando para ellos. Pero Dios estaba obrando en ellos. Así que Pablo, cuando salió de Corinto, los llevó a ellos como acompañantes. Pregunta, ¿por qué crees que se los llevó? Porque Pablo seguramente veía el temor que ellos tenían de Dios. Seguramente Pablo sabía, era evidente en la vida tanto de Aquila como de su mujer, era evidente que ellos eran temerosos de Dios, era evidente que ellos estaban comprometidos con Dios y comprometidos con la obra de Dios. Era evidente seguramente el carácter piadoso tanto de Aquila como de su mujer Priscila. Era evidente que este era un matrimonio firme, no perfecto, pero firme, temeroso de Dios, que estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Así que cuando Pablo, después de haber vivido un tiempo con ellos, los conoció y vio cómo eran, seguramente él no dudó en llevarlos consigo mismo, con él. Así que Pablo sale de Corinto, se dirigió a la región que ya vimos, primero a Cencrea, y luego se embarcó hacia Siria. De allí, vamos a seguir leyendo, miren, versículo 19. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso. Oigan, donde Pablo dejó a los demás. ¿Te fijas? Allí en Éfeso, Pablo dejó a los demás, incluidos, adivina quién, Aquila y Priscila. Ajá. Salió con ellos de Corinto, pero cuando llegaron a Éfeso y Pablo se dirigió a otro lugar, allí en Éfeso dejó, dice, a los demás, incluidos Aquila y Priscila. ¿Ok? ¿Cómo sabemos esto? Vamos a leer más adelante. Versículo 20. Bueno, nuevamente el 19 para terminar de leerlo. Dice, primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Por cierto, acabamos de leer aquí el fin del segundo viaje misionero de Pablo, cuando regresó a Jerusalén y luego de allí se trasladó a Antioquía de Siria. ¿Recuerdan? De allí es de donde Pablo salió al primer viaje misionero y también al segundo viaje misionero. 23. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. ¿Se fijan? Así que miren, vamos viendo cómo fue, cómo sucedió. ¿Sí? Vamos agarrando la onda, si me permiten la expresión. Pablo sale de Corinto, lleva con ellos a Aquila y a Priscila, llegan a Éfeso. En Éfeso los deja allí, a Aquila y a Priscila, mientras Pablo se dirige a Jerusalén y luego a Antioquía y luego vuelve y visita a los hermanos de Galacia, Frigia, para fortalecerlos. Mientras Pablo hacía eso, es decir, mientras viajaba a Jerusalén y luego a Antioquía y luego a Galacia y a Frigia, en Éfeso, mira lo que estaba pasando. Versículo 24. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó ¿a dónde? A Éfeso, desde la ciudad de Alejandría, en Egipto.
Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Y aquí viene, miren, cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, ¿qué hicieron? Lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún, óyelo, con aún más precisión. ¿Te fijas? Ahí tienes un matrimonio temeroso de Dios, un matrimonio dispuesto a hacer la voluntad de Dios, dispuesto a dejarse usar por Dios, dispuesto a ser un instrumento en las manos de Dios. Oigan, para esto tenemos que asumir o tenemos que concluir que Aquila y su mujer eran hombres que también se dedicaban a estudiar la palabra de Dios, a estudiar las Escrituras. ¿Te fijas lo que hicieron con este hombre Apolos? Lo llevaron aparte, dice, y le explicaron el camino de Dios al final del versículo 26 con aún más precisión. Pregunta, ¿por qué crees que pudieron hacer esto? Porque estaban preparados, ellos conocían las Escrituras, ellos conocían el mensaje. Este era un matrimonio fiel a Dios, temeroso de Dios, preparado en las Escrituras. Y esto creo que nos enseña algunas cosas, hermanos, para nosotros. Porque lo cierto, mira, es que hay muchos creyentes que quieren, desean, anhelan, buscan ser usados por Dios, pero al mismo tiempo no ponen ellos de su parte o no hacen lo que deberían hacer. Quieren que Dios los use, y algunos dicen o anhelan que Dios los use de manera poderosa para hablar y enseñar a mucha gente, pero al mismo tiempo ellos no están dispuestos a hacer lo mínimo para ser utilizados por Dios. Hermanos, para ser usados por Dios, necesitamos en primer lugar ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Y yo pregunto, para ti que estás aquí escuchando esto, ¿qué de ti? ¿Se puede decir de ti que eres un hombre o una mujer temeroso de Dios? ¿Lo eres? ¿O no lo eres? En el caso de los matrimonios, miren, aquí tenemos el ejemplo de un matrimonio temeroso de Dios. ¿Qué de ti? ¿Qué de tu matrimonio? ¿Se puede decir que tu matrimonio es un matrimonio temeroso de Dios? ¿Se puede decir que tú y tu esposa o tú y tu esposo aman a Dios y están dispuestos a obedecerle, a servirle en todo momento, en todo lugar? ¿O no? ¿Es tu matrimonio un matrimonio temeroso de Dios? En el caso de este matrimonio de Aquila y Priscila, vemos a un matrimonio también dispuesto a sujetarse a la voluntad de Dios. Ellos a lo mejor no lo entendían, pero sabían que su vida estaba en las manos de Dios. Y sabían que era, a pesar de lo que el gobernante pudiera haber hecho o decretado, al final ellos sabían que todas las cosas están en las manos de Dios, que Dios es quien controla todas las cosas. Sí, Claudio César dio el decreto de que todos los judíos tenían que salir de Roma. Pero tenemos aquí un matrimonio que sabían que todas las cosas están en las manos de Dios. Ellos sabían que esa situación no escapaba de la voluntad, ni de la mirada, ni de la mano de Dios. Y yo creo que no se quejaron cuando oyeron el decreto del emperador Claudio César, cuando supieron que tenían que dejar su casa, cuando supieron que tenían que salir porque fueron literalmente expulsados de allí. Seguramente, aunque el texto no lo dice, pero yo creo que ellos no se quejaron.
Ellos estaban confiando en Dios. Ellos sabían que todas las cosas están en la mano de Dios. Ellos sabían que a donde quiera que fueran, Dios iría con ellos. Y a pesar de que probablemente en ese momento no sabían los planes de Dios, ellos sabían que su vida estaba en las manos de Dios. Así que salieron de su hogar en Roma y tuvieron que trasladarse a otro lugar, probablemente sin saber a dónde iban a parar. Y llegaron a Corinto. Y allí en Corinto conocieron ni más ni menos que al apóstol Pablo. Y luego de estar allí un tiempo viviendo con él y trabajando con él, resulta que el apóstol Pablo los invitó a que fueran con él. Imagínate qué privilegio. Que el apóstol Pablo quisiera que ese matrimonio fuera con ellos. Pablo los conocía, Pablo sabía que Dios también podía usarlos a ellos. Y vuelvo y repito, a estas alturas quizá ese matrimonio todavía no sabía lo que Dios estaba preparando para ellos. Fue hasta que llegaron a Éfeso, cuando conocieron a otro hombre, Apolos, un hombre también usado grandemente por Dios, Apolos. Que en un principio este hombre dice, predicaba con valentía y con espíritu entusiasta y con precisión a la gente, aunque solo dice que solo conocía el bautismo de Juan. Cuando a Aquila y Priscila lo oyeron enseñar y predicar, yo me los imagino a ambos como matrimonio diciendo, oye, ¿cómo ves a Apolos? Y a lo mejor a Aquila le preguntaba a su esposa, ¿cómo lo ves? Bien, a lo mejor diría Priscila, bien, tiene valor, tiene valentía, conoce, pero como que algo le falta, como que algo hay que enseñarle, algo tiene que conocer. Dice el pasaje que lo tomaron aparte y le explicaron con más precisión el camino de Dios. Este matrimonio, Aquila y Priscila, tuvieron el privilegio de ser los maestros, de ser, si me lo permiten decirlo así, los mentores de ese gran hombre también, Apolos. Apolos fue un gran predicador del mensaje del Evangelio, usado también grandemente por Dios. Al grado de que en un momento, ¿recuerdan cómo le dice Pablo a los corintios allá en su carta? Cuando había ciertas facciones o divisiones allí en la iglesia de Corinto, ¿recuerdan? Unos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos. Este hombre, Apolos, fue conocido y fue usado también grandemente por Dios. Pero te fijas, detrás de ese hombre, Apolos, que fue usado también grandemente por Dios, estuvo allí este matrimonio, Aquila y Priscila, que a lo mejor cuando se tomaron el tiempo para hablar con Apolos y enseñarle con aún más precisión el camino de Dios, ellos no tenían idea a lo mejor de lo que Dios iba a hacer por medio de ese hombre, Apolos. Pero ellos fueron instrumento en las manos de Dios para la preparación de Apolos. ¿Te fijas? ¿Te fijas cómo Dios obra? ¿Te fijas cómo la mano de Dios está, aunque a veces no la vemos, aunque a veces no lo entendemos? Dios está obrando en uno y en otro, en un lugar y en otro lugar. Y Dios hace su voluntad y Dios lleva a cabo sus planes de una o de otra manera. La mano de Dios, la providencia de Dios, lo que ocurrió allí en Corinto no fue de ninguna manera casualidad. Dios lo tenía todo planeado para que se diera el encuentro entre ese matrimonio y Pablo, y más adelante en Éfeso, para que se diera el encuentro entre ese matrimonio, el mismo, Aquila y Priscila, con Apolos. Dios lo tenía todo orquestado, todo planeado. Hermano, hermana, yo creo que podemos aprender de esto y podemos también al mismo tiempo ser reconfortados y ser animados, y que nuestra fe se afirme un poco más, de modo que podamos vivir cada día tranquilos, confiados en que todas las cosas están en la mano de Dios, en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi iglesia,
que pase lo que pase, aunque yo no sepa qué es lo que Dios tiene planeado, puedo confiar en que Dios sí sabe lo que Él tiene planeado, ¿no? Y aún en medio de las aflicciones o de las circunstancias difíciles o adversas, como en el caso de Aquila y su mujer, cuando tuvieron que salir expulsados de Roma, aún en momentos como ese, óyelo bien, tú y yo podemos confiar en que todas las cosas están en la mano de Dios y podemos confiar en que Dios sabe lo que hace. Lamentablemente, cuando atravesamos momentos de aflicción, cuando atravesamos problemas, cuando atravesamos dificultades, es difícil, ¿no? Pensar en que todas las cosas están en las manos de Dios. Y es aún más difícil saber o creer y confiar que esa aflicción que estamos atravesando, Dios la puede usar para bien. ¿Ah? Pero Dios puede. Y vuelvo y repito, mira, el hecho de que no veamos obrando a Dios no quiere decir que Dios no esté obrando. Dios está obrando. Ahora mismo Dios está obrando en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en nuestra iglesia. Dios está obrando. Y va a llegar el momento en que tú veas claramente en tu vida y tú digas, ahora entiendo, ahora sé por qué Dios permite o permitió esto en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, ahora sé por qué. Yo no lo entendía, no lo sabía, pero ahora puedo ver claramente, ahora sé por qué. Llegó el momento en que Aquila y Priscila entendieron por qué Dios había permitido que ellos fueran deportados de su casa en Roma y tuvieron que salir. Cuando tuvieron que salir, repito, a lo mejor ellos no sabían, pero llegó el momento en que ellos entendieron. Y yo me los imagino cuando ellos poco a poco tal vez fueron viendo cómo Dios tenía planes para ellos. Yo me los imagino reconociendo a Dios y diciéndole, Señor, gracias, gracias. Ahora entendemos que tú eres soberano. Ahora entendemos que nada escapa a tu mirada, nada escapa a tu mano. Ahora entendemos que todas las cosas están bajo tu mirada, bajo tu poder. Y al ver cómo Dios obraba por medio de ellos y Dios los usaba a ellos como instrumentos, ellos cada vez más y más iban creciendo en su temor de Dios, cada vez más y más iban disponiéndose para que Dios los usara conforme a su voluntad y a sus planes, al mismo tiempo que seguramente ellos continuaban preparándose y ellos continuaban aprovechando las oportunidades que Dios les presentaba para hablar a otros del mensaje del Evangelio. ¿Te fijas? Así que, hermanos, miren, este es otra vez, como veíamos la semana pasada, este es un buen ejemplo a seguir. Aquí tenemos a un matrimonio, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, y esto creo que no está por demás que lo mencionemos, un hombre y una mujer. Dios también en su soberanía y en su gracia, Él puede usar a las mujeres para su gloria y para el cumplimiento de sus planes. Dios puede. Pero no podemos esperar que Dios nos use así como usó a este matrimonio si no estamos dispuestos a entregarnos, así como este matrimonio era un matrimonio entregado a Dios, un matrimonio temeroso de Dios, un matrimonio que sobre todas las cosas quería honrar, agradar y obedecer a Dios. No se puede. Un matrimonio cuya pasión seguramente, o una de sus pasiones era la palabra de Dios, las Escrituras. Y este matrimonio era un matrimonio preparado en las Escrituras. Y eso sirvió para que fueran instrumentos en las manos de Dios para enseñarle a ese hombre Apolos. ¿Te fijas? Cómo me encantaría a mí. Y le doy gracias a Dios porque ya algunos de nosotros estamos siendo confrontados por Dios y también estamos siendo usados por Dios para que podamos ser instrumentos en sus manos
y enseñar a otros el mensaje del Evangelio. Yo le doy gracias a Dios aquí por la vida de hermanos y hermanas que están comprometidos y están dispuestos a que Dios los use. Y les pido que oren por ellos, por quienes enseñan la palabra de Dios aquí en la iglesia. Pero te animo, si tú hasta este momento todavía no estás, lo voy a decir tal cual, no estás haciendo nada, hermano, la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Voy a decir lo que he dicho en otras ocasiones. Muchos de los que estamos aquí o de los que están aquí ya deberían ser maestros. Y no me refiero a que tengas un título oficial o un nombramiento oficial de maestro. Tú ya deberías estar enseñando a otros de manera regular y formal la palabra de Dios. Ya deberías estarlo haciendo. Así que te animo a que sigas el ejemplo de hombres como Aquila y Priscila. Teme a Dios, busca a Dios, entrégate a Dios, entrégate también al estudio de la Escritura, de la palabra de Dios. Crece en el conocimiento de la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios. Y en la medida en que te dispongas a esto, en la medida en que te dispongas a crecer en el conocimiento de Dios, en la medida en que camines cada día en el temor de Dios y en la medida en que crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios, te aseguro, Dios te va a usar. Pero hazlo. No te quedes con los brazos cruzados. No te quedes esperando a que todo el tiempo te estén enseñando y enseñando y enseñando, y tú no des el siguiente paso de enseñar a otros. Si queremos que nuestra iglesia madure y crezca, tenemos que seguir el ejemplo de hombres como Pablo, de hombres como Aquila y Priscila. Y tenemos que estar dispuestos a ser usados por Dios, pero tenemos que hacer algo nosotros. Tenemos que crecer, tenemos que caminar con Dios. Y tenemos que vivir cada día confiando en Él.